Cordial saludo, tutor compañeros, mi nombre es Ricardo Pérez Acevedo, estudiante de Ingeniería Electrónica del CEA de Duitama. En esta ocasión voy a presentar el desarrollo de la práctica número 2 del programa de software avanzado para ingeniería con código 20303710, en donde nos piden que realice un instrumento virtual que muestre un vector de LED donde sea posible visualizar un LED encendido rotando de izquierda a derecha o viceversa. Debe dar la sensación que el LED encendido se desplaza por las casillas para que el usuario detenga su desplazamiento, intentando detenerlo en la posición determinada por un número aleatorio generado desde el BI. Para esto el usuario debe establecer el tamaño del vector en un rango de 10 a 100, la posición donde se enciende el LED, el tipo de rotación, izquierda o derecha, la velocidad de rotación. Como programador, determinar el rango dentro del cual el usuario pueda elegir, y una vez más detenido su desplazamiento, se debe visualizar la diferencia entre el número aleatorio y la posición donde el usuario detuvo el LED encendido, y la cantidad de recorridos que hizo el 1 en el vector, contando el recorrido como la cantidad de veces que regresa a su posición inicial. Entonces, acá en mi diagrama de bloques tengo mi código, donde utilicé un ciclo while para ejecutar todo el programa como tal. Inicialmente el usuario debe establecer el tamaño del vector, que pasa por medio de este tipo de instrucciones, como también la posición donde se va a encender el primer LED, la dirección de rotación, que está acá, que va de derecha a izquierda o viceversa según el usuario la determine. Para ello empleé un switch tipo booleano que me hace sentido de la dirección junto con este selector, que toma como verdadero los decrementos por esta constante -1 y los incrementos como falsa en una constante 1, que las va rotando en casilla por medio de esta función array de rotación de una dimensión. Adicional a ello, utilicé este otro tipo de arreglo para inicializar todos los elementos y tamaño de nuestro vector del X, que van de un rango de 10 a 100, como lo indica la guía de actividad, dando la posibilidad al usuario que ingrese dicho rango por medio de este control numérico. Una vez que tengo inicializado el arreglo, paso al siguiente array que se encuentra aquí, que me especifica el elemento de fila, columna o página que se desea reemplazar en nuestro vector de las n dimensiones, comenzando con el elemento en 0. En este caso, por medio de este control numérico, puedo modificar la posición del elemento donde se va a encender el primer LED. Después de especificar el elemento, pasa a esta estructura feedback, que nos permite desplazar el movimiento del LED en forma continua por el array de rotación, y finalmente va hacia la salida, donde tengo este arreglo que lee los datos de izquierda a derecha del tamaño del vector y se conecta a este visualizador con la cantidad de elementos del vector. Adicional a ello, tengo un chip register de nuestro ciclo while, junto con un contador inicializado desde 0, que me va a permitir visualizar la posición donde el usuario detuvo el LED encendido, y la diferencia de la posición, que la hace por medio de esta resta entre el número aleatorio menos el registro que se ha generado en el ciclo. Y para mirar la cantidad de los recorridos,
que ha hecho desde su posición inicial, lo hace por medio de esta división entre el rango del vector y el, el registro de los ciclos. Bueno, para generar un número aleatorio desde el BI, empleé un random aleatorio tipo flotante, que es multiplicado por el número que ingresa el usuario como rango del vector, seguido por un conversor que me permite convertir el dato en un número entero de tamaño 32 bits y finalmente pues visualizarlo en el panel frontal. Bueno, esto sería todo el código como tal. Por último tengo este temporizador que me permite determinar la velocidad de transición de un lado a otro, que lo determina el usuario. Entonces vamos a nuestro panel frontal, donde el usuario puede determinar la posición donde se va a encender el LED, también el rango del vector, que va desde 10 hasta 100. Tengo una parada de stop, un temporizador que me permite regular la velocidad, el LED encendido que se desplaza de derecha a izquierda desde un rango desde 0 hasta 1000 milisegundos, un número aleatorio que se genera desde nuestro BEIC. Posteriormente me muestra la diferencia de la posición, los recorridos de la posición y donde el usuario detuvo el LED de encendido. También puedo cambiar el sentido de la rotación de derecha a izquierda o viceversa cuando el LED se desplace por medio de nuestro vector. Entonces, como ejemplo, voy a determinar una posición, entonces que empiece desde la posición 1, desde un rango de 10 a 40, y inicializo mi programa. Entonces voy a ver que me genera el número aleatorio 1 y veo el desplazamiento de mi LED, donde puedo regular la velocidad, como también determinar el sentido de rotación de izquierda a derecha y detener el programa. Bueno, entonces, como me generó como número aleatorio 1, puedo nuevamente reiniciar el programa para que me genere otro número aleatorio, en este caso el 12, le di stop y me muestra la posición donde me detuve. En ocasiones el 27, los recorridos como tal y la diferencia de la posición con respecto al número aleatorio, entonces menos 15. Y esto sería todo el programa como tal.